El espectáculo que ofrecen los defensores de la Iglesia es sencillamente sublime. El cielo lo bendice, el mundo lo admira, el infierno lo ve lleno de rabia y asombro. Los verdugos tiemblan. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. En el pueblo de Quechutenango, en el estado de Guerrero, el 31 de octubre de 1912, en medio de una terrible inundación, la familia Carmona se dispone a subir al Tapanco como último recurso para protegerse de la impetuosa corriente de agua, que ya ha arrastrado varias casas a su paso. Él nació en un pueblo muy humilde en el estado de Guerrero, en Quechutenango, un pueblo muy humilde. Nació pues en medio de una tempestad. Se inundó el pueblo, incluso las aguas casi rebasaban los techos, la familia tuvo que subirse al techo incluso para sobrevivir, habiendo apenas nacido pues el niño, el bebé, ¿sí? Y fue por eso que le pusieron Moisés. Aquellos eran días de la llamada Revolución Mexicana, y eran constantes los atropellos que cometían los caudillos revolucionarios, que don Nicolás Carmona lo sufrió en carne propia, por el hecho de administrar una hacienda. Debido a ello, en abril de 1914, falleció aquel hombre, dejando a su esposa a cargo de 2 niñas y 2 niños, entre ellos Moisés, un pequeño de apenas 1 año y 6 meses. Pues realmente pues ayudaba pues mucho en casa, ayudaba a su madre, porque eran muy pobres. Debido muy seguramente a las precarias condiciones en las que quedó doña María Rivera, tuvo el apoyo de su cuñada, hermana del difunto, la señora Natividad Carmona, quien era maestra rural. Se hizo cargo del pequeño Moisés, a quien la amó como si fuera su verdadera madre. Él estudió en el seminario de Chilapa, también pues en el estado de Guerrero. A los 17 años de edad, el joven Moisés estuvo a punto de entrar a la Escuela Normal de Ayotzinapa debido a la insistencia de su tía Natividad. Sin embargo, ignoraba las tendencias marxistas de dicha institución. Ella solo buscaba hacerlo un hombre de bien, pero sin saber por qué, a Moisés no le gustaba la idea de ingresar a dicho instituto, y a pesar de su negativa, la voluntad de su tía Nati se impuso finalmente. Sin embargo, algo ocurrió de forma providencial. Intervino el padre Rosalío Ojeda, quien era párroco de Hueycatenango y a quien había ayudado Moisés a acolitar las misas. El padre Rosalío le propuso a Moisés entrar a estudiar al seminario. Monseñor Carmona, al paso de los años, se mostró agradecido con aquel hombre de Dios, ya que por un lado lo libró de caer de las garras del marxismo y por otro lado le reconoce que gracias a Dios y gracias al padre Rosalío es que llegó a ser sacerdote. Lo acompañé especialmente en los viajes que hacía él al norte de la República. Eran jornadas muy largas de confesiones, horas y horas, confesando hasta medianoche, ¿verdad? Y por la mañana temprano la Santa Misa, confirmaciones. Eran jornadas realmente muy agobiantes para una persona pues, que ya era mayor. Los fieles quienes conocieron a Monseñor Moisés Carmona se refieren a él como un hombre de una sola pieza, personaje íntegro, elocuente, de gran capacidad y talento, exigente para consigo mismo y para con los demás. Tenía gran valor, don de mando y sobre todo una gran firmeza en la fe. Su sello distintivo fue su temperamento fuerte, que contrarrestaba con su gran sencillez, modestia, alegría interior y caridad. Desde joven, Monseñor Moisés Carmona demostró tener una gran vocación y celo apostólico, a tal grado que no le importaban las vicisitudes que tenía que afrontar. Y en eso, pues ya salieron 5 tipos armados, cubiertos con... Sí, con algo, con rifles
armas largas y y que nos bajáramos del coche, y ellos buscaban a Monseñor Carmona porque llegaron preguntando quién es Moisés Carmona. Entonces ya nos bajamos y ya pues dijimos quién era, ¿no? O no me recuerdo si él contestó que él era. Ah, sí. Una bella persona. Todo lo que uno le preguntaba, él, bueno, siempre era muy amable, él, mucho, muy amable. Nada, pues todo lo que uno le pidiera o lo que le preguntara, iba a visitarlo uno. Monseñor, ¿qué? ¿Cómo está? Mal. ¿Por qué, Monseñor? ¿Qué le duele? No, lo malo, dice, que no me duele nada, porque Dios no me quiere. ¿Cómo que no lo quiere? Sí, porque cuando me manda una enfermedad, entonces sí, yo sé que me quiere Dios. Nuestro personaje era una persona desprendida. No le importaban los bienes materiales, y en cuanto al dinero, lo despreciaba y comentaba que era excremento del diablo. Su comida era frugal. Por muchos años dejó de comer carnes rojas. Dormía en cama de tablas de madera y sobre un petate. Se levantaba a las 4 de la mañana. Su vestido era humilde. Pasaba desapercibido. Sus muebles, todo se parecía a su dueño, humilde y modesto. Monseñor Carmona siempre quiso ser pobre, a pesar de muchas sugerencias que le hacían, en algunas comodidades legítimas y propias de su dignidad sacerdotal y episcopal. Él destacó siempre, desde sus años de seminario y maestro de seminario y como sacerdote, pues en la oratoria sagrada. Desde luego que para la oratoria sagrada pues se requiere también tener pues buena cultura, escritura, así que a él se le dio este don, esta facilidad, pero su poesía no es como la poesía, digamos, de los muy sentimentales o digamos, tampoco los muy místicos. Su poesía es más de polémica, más de apología, ¿verdad? Tenía un tono incluso irónico, ¿verdad? Pero muy convencedor. De esa manera él convenció a mucha gente a través de estos versos, ¿verdad? Que era una forma sencilla pues de enseñar pues a la gente del pueblo. El dinero que recibía lo usaba para ayudar a los fieles más necesitados, en gastos de útiles, colegiaturas, uniformes. A muchos jóvenes los ayudó para que pudieran continuar con sus estudios, buscándoles becas en prestigiadas universidades y escuelas. Crió y educó a varias niñas, cuyos padres eran de escasos recursos. Pues me acuerdo que luego empezó a llevar a invitar a mis hijas al catecismo y luego lo que venían, luego los quería que desayunaran. El padre Moisés Carmona fue fiel a la Iglesia Católica, primero combatiendo al protestantismo en diversos sitios en el estado de Guerrero. Luego, después del Concilio Vaticano II, cumplió su juramento antimodernista que hizo en 1939 cuando se ordenó como sacerdote, defendiendo el dogma católico contra los ataques modernistas, así hasta su muerte. Cuando vino el Concilio Vaticano II, junto con él llegaron los cambios dentro de la Iglesia, que sorprendían a los fieles y las jerarquías de la Iglesia Católica, uno de ellos Monseñor Carmona, quien miraba, como dice el Evangelio, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fue una lucha férrea, llena de celo, de coraje y amor a la Iglesia, por defender la fe, ¿verdad?, que había recibido de sus padres, de sus queridos maestros del seminario, ¿sí? Pues de los santos, de los papas. Él enfrentó pues a sus propios obispos, amigos, sacerdotes, a quien él había instruido en el seminario porque era maestro y director además de sacerdotes. A todo eso tuvo que enfrentar él con muchas cartas.
se hizo el cambio de la iglesia, la destrucción, porque eso no fue cambio, la destrucción de la iglesia, pues se fue mucha gente, mucho lo amenazaba el Bello y todo eso, ¿no? Y también que le iban a quitar la iglesia. Dice, pero ¿por qué me la van a quitar? El templo no lo construyeron ustedes. Son de mis feligreses, no son de ustedes. ¿Qué más le puedo decir? Que seguimos nosotros dentro de lo que es y seguirá siendo lo verdadero. Hubo muchas anécdotas, a mí me tocó de joven, ahora sí, cuando querían sacar el cáliz, que le querían quitar todo eso a Monseñor. Nos tocó, cerramos la iglesia, nos tocó estar todo el día ahí. La gente contraria iba armada, nosotros no estábamos armados y pues éramos jóvenes y éramos señores ya grandes y así. Entonces cerraron las puertas de este lado y de este lado nosotros nada más teníamos palos. Pero ya salió Monseñor y dijo, no van ustedes no agredan a nadie, sino ni agredidos porque fuéramos. Pero sí cerramos porque dijeron que le iban a quitar el cáliz, pues. Fue una muerte pues muy lamentable, trágica, y después de una jornada larga de mucha caridad y de mucho fruto. Sí, él había estado semanas incluso fuera, visitó primeramente Estados Unidos, donde consagró a Monseñor Vivarunas. Esto fue en septiembre, 24 de septiembre de 1991, y luego hizo un viaje a Europa, estuvo quizás un par de semanas, y regresando, ¿verdad? Quiso visitar también Guadalajara, Zamora, Michoacán, para visitar a Monseñor Martínez y, digamos, hacer a un lado ya ciertas diferencias que se habían tenido. Al regreso de este viaje, y habiendo hecho totalmente las paces con mucha armonía y caridad con Monseñor Martínez, fue cuando ocurrió el accidente en carretera, ya pues bastante cansado él y los sacerdotes que lo acompañaban, y fue eso, el padre que manejaba pues se quedó dormido y pues vino aquel desenlace, ¿verdad? Se salió de la carretera, se subió a la banqueta arriba, y ahí donde Monseñor, como él nunca le echaba seguro a la puerta de donde venía, se salió, y sepa de cuántos metros, y cuando se levantó, dicen que se levantó todo atarantado así, y ya no sabía por dónde iba a caminar, y se bajó a la carretera. Y ya ve que en las carreteras pasan los carros recios, y ahí venía un tráiler y pasó a traerlo. No, sí, tuvo duro. Para todos fue algo muy sorpresivo, terrible, ¿verdad? Muy, muy lamentable, ¿no? Miramos cómo todo se nos venía encima, sentíamos una carga enorme, compromiso, fue lo primero que sentimos, ¿verdad? Realmente fue irreparable. ¿Qué le diría a Monseñor? Le diría que no nos dejara, que nos inspirara siempre, ¿verdad? Toda la vida. Y que pidiera siempre a Dios por nosotros, porque yo sé que Dios lo escucha. Tuvo mucho amor a la iglesia, mucho amor a Dios. Poned un crespón fúnebre al pie de la asta rota, que los clarines trémulos inicien un adiós. La guardia está de luto, su enseña ya no flota, la enseña que no supo de vientos de derrota, fue a desplegar sus ínclitos jirones ante Dios.
Marchósenos el jefe que resumió en sí mismo la gesta fulgurante de aquella juventud, la gesta prodigiosa de trágico heroísmo, que desafiara en México al monstruo del abismo. Reposa para siempre, reposa en su ataúd. Era credo viviente del católico, un credo de combate, magnífico y leal, firme y gallardo, rápido y limpio como acero. Por eso lo despide la salva del cristero, el canto de los mártires y el himno nacional. Redoblen los tambores, son sones apagados, un íntimo sollozo desgarre el corazón. Recíbanlo con júbilo los mártires cruzados y guarden reverentes los campos desolados, el eco moribundo del último león.